Hola, nos Hola. escuchamos. Hola. Hola, hola. Sí. Hola, Oye, hola a todos. ¿Cómo parece? Hola. Hola. qué locura. La magia del internet. Vamos a esperar que puedan, cuántas personas que están entrando, les pedimos que puedan, por favor, apagar sus micrófonos quienes lo tienen encendido. Y quienes tengan algunos problemas de conexión, que apaguen también las cámaras para que puedan no tener problemas al escuchar y al ver la clase. Partimos en un minuto. Este es el primer día, por cierto. Es el primer día, exactamente. Qué emoción. Sí. Oigan, ¿alguno de aquí había hecho un curso eh, de esto el año pasado, cuando se hicieron en Cerrillo? ¿O no? ¿Son todos nuevos? ¿Te refieres ¿No? a estudiantes o profesores? A cualquiera. Yo no. No, yo por acá también. Yo Nueva. tampoco, primera vez. Yo no. Primerizo, primerizo. Primera vez también. Bueno, ya se pudieron entrar cerca de 160 personas, así que voy a hacer la presentación en honor al tiempo y luego comenzamos con la clase. Soy Joaquín Aedo, trabajo en ONG PIMA. El objetivo de la Universidad Socioambiental es generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana virtual abierto a todo público, nacional e internacional, respecto a diferentes materias socioambientales y los principales retos en el marco de la crisis ecológica y climática que hoy afecta a Chile y el mundo. La Universidad Socioambiental es organizada por la ONG PIMA y cuenta con el financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer, quien la escogió durante el concurso realizado en la Semana del Clima del año 2019. En su realización cuenta con el apoyo de la Sociedad Civil por la Acción Climática. En total son 27 cursos, con 2 clases diferentes y consecutivas entre sí, las que están agrupadas en menciones. Se certificará la participación de aquellas personas que participen en el 70% o más de las clases de una mención. Además, todas las clases serán grabadas y se subirán los videos a la página web del proyecto. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que tuvo el curso, les pedimos silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras si tienen problemas de señal. De todos modos, en todo momento estará habilitado el chat y lo estaremos revisando continuamente para poder contestar sus preguntas. Sin más preámbulo, doy el paso a Violeta Ravi, investigadora de Espacio Público y quien va a ser la docente de este curso. Bueno, gracias por la presentación. Un gusto poder compartir con ustedes este tema que nos convoca hoy día. Y un gusto también, como la magia del internet, de ver a tanta gente conectada y motivada con este tema. Tal como decía Juan, mi nombre es Violeta Ravi, trabajo como investigadora, soy socióloga de profesión y me he especializado en temas ambientales durante mi vida profesional. Y hago clases también en la universidad de estos
temas en sociología ambiental en la Universidad de Chile y en la Diego Portales. Y lo que les voy a compartir hoy día es más parte de mi área docente, que es de investigadora en espacio público, pero la idea es que podamos conversar sobre estos temas que son tan urgentes. Les voy a compartir tenemos poquito tiempo, son apenas 1 hora y media de clase, y con tantas personas también se hace difícil la interacción. Entonces la idea es que primero yo les voy a compartir una presentación de PowerPoint, en donde vamos a ir viendo ciertos temas, y entre medio tiene como bloques, está organizado en bloques. Entonces la idea es que al finalizar cada bloque podamos revisar el chat y podamos ahí usar la plataforma para responder, ¿ya? Seguramente algunos de ustedes dependiendo de su profesión, de su experiencia, puede que estén mucho más al tanto que otros de diferentes temas. Esto es apenas una pincelada, pero espero que nos sirva para poder generar un debate y un diálogo para eso. Me dice acá que... A ver... Juan, me dicen de que hay gente en la sala de espera. Ah, es que... Pero estoy admitiéndolos, eso. pero igual siguen esperando, dice. Ah, es que se demora. Hay un Ah, ya. 30 segundos entre que tú admites y que ingresan. Ya, ok. Ahí entonces ya ingresaron, supongo. Listo. Entonces, la idea de esta primera sesión es compartirles como estructuramos el curso en las 2 sesiones. La primera parte es más como sobre el diagnóstico y cuáles son las causas o las raíces de la crisis ecológica que hoy día estamos viviendo. Y la segunda sesión, la próxima semana, la idea es que mostremos las alternativas de transición o transformación socioecológica que hoy día se están generando. Entonces esta primera clase es más del cuál es el problema, por qué estamos como estamos, y la segunda clase es más propositiva, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a mostrar son las evidencias de la crisis socioecológica, la crisis climática y especialmente a partir del modelo de los límites planetarios. Entonces, la situación actual, poniéndolo en perspectiva, respecto a cuál es la situación actual respecto al mundo y a la crisis socioecológica, es que si es que pusiéramos esto en una escala de tiempo, nosotros los seres humanos si es que toda la historia del planeta Tierra fuese un día, bueno, los seres humanos modernos en su versión Homo sapiens, habríamos aparecido recién los últimos 5 segundos de las 24 horas que tiene ese día. Y la revolución industrial, que es el origen que por consenso más, se sitúa como el momento histórico en donde empieza a surgir todos los responsables de la crisis socioambiental, entonces diríamos que eso ha ocurrido en el 0,0026 segundos de todo ese día. Y sin embargo, en ese pequeñísimo intervalo de tiempo, entonces que es prácticamente no podemos ni siquiera imaginarlo en términos temporales, en ese pequeño tiempo hemos generado un efecto en el planeta devastador, que hoy día está muy documentado
y en todas las dimensiones que uno podría decir de la naturaleza. Desde el uso del suelo, desde el agua, desde el borde costero, el aire, la contaminación atmosférica, los incendios, los animales. Es decir, a lo largo, desde los años 60 del siglo XX hasta ahora, las ciencias desde sus diferentes disciplinas ha ido demostrando que la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado con la naturaleza y la forma en que hemos llevado adelante lo que hemos denominado desarrollo, tiene como consecuencia o como contracara una serie de problemas ambientales y de daño ambiental, que siempre se han visto y que la ciencia ha puesto la alarma para mostrando la gravedad del asunto, y que en general siempre se han estudiado como de forma parcelada. Es decir, los biólogos hablaban de la pérdida de especies, los geógrafos de la pérdida de hábitat, o del cambio de uso de suelo, y así. Las diferentes disciplinas iban generando la alarma en cada uno desde su vereda, ¿cierto? Pero eventualmente, los grupos, la ciencia más de punta, empezó a hilar estas diferentes evidencias que venían de ciencias diversas, y entonces plantea que este es un problema más sistémico y más general, y que no es algo que vaya a cambiar en el corto plazo, sino que obedece a una tendencia mucho más larga. Y dice, pero todos estos fenómenos tienen en común el hecho que tienen que ver con los efectos que el ser humano ha provocado en las variables planetarias. Entonces dicen, esto ya no se trata de una situación aislada, sino que es una situación integral, sistémica, y hay que verla como tal. Y en función de eso, entonces, aparece este concepto, que no sé si es que todos lo han escuchado, pero que se llama antropoceno, que es una forma de decir de cómo la humanidad, o cómo la humanidad se ha transformado en sí misma en una fuerza geológica que tiene la capacidad de transformar todas las variables más importantes que existen en el planeta. Y frente a ello, entonces, un grupo de científicos se pregunta, ¿cuáles son las precondiciones que no son negociables y que la humanidad necesita respetar para evitar el riesgo de deterioro o incluso cambios ambientales catastróficos a una escala continental o global? Es decir, dicen, la ciencia viene advirtiendo el daño ambiental desde los 60 en adelante. Los han pescado más o menos, pero hay una suerte de consenso de la gravedad del asunto. Eso llevó a plantear que esta idea de una naturaleza que se podía regenerar a sí misma está en riesgo, y aparece la idea de antropoceno. Y frente a eso, entonces, la ciencia de punta plantea, ya no podemos verlos como problemas separados, sino que necesitamos generar un modelo que explique todos estos fenómenos como un todo, y que nos diga cuál es el espacio que necesitamos cuidar como humanidad para mantener la vida en la Tierra. Y entonces, frente a eso, aparece este modelo que se llaman límites planetarios. En donde, perdón que estoy así como en varias cosas, porque tengo que estar permitiendo que entre la gente. Pero, así que me disculpan si es que aparece esa ventanita. Entonces, estos científicos entonces forman este modelo que se llama límites planetarios, y lo que hacen es que identifican
cuáles son las variables más importantes que mantienen o regulan el planeta como un todo. Entonces dicen, y fijan nueve variables de esas, que son las que vemos acá en el círculo, que son estas 9 variables. De estas 9 variables, dice, hay 3 variables que son las grandes variables planetarias. La más típica y la que hoy día ha sentado la alarma es el cambio climático. Que hoy día hablamos de crisis climática para mostrar la urgencia que tenemos como humanidad de hacerle frente. Pero si ustedes ven acá, el cambio climático, estamos pasados, según este modelo del espacio seguro de la humanidad, pero todavía no estamos en la situación más grave y por lo tanto todavía tenemos opciones, diríamos, de hacernos cargo de esta variable. Pero esta variable es una solamente de las 9 que hay, y junto con el cambio climático hay otras 2 que son estas grandes reguladoras planetarias. Por un lado está, que ahora no lo encuentro, está la acidificación de los océanos, que como ven está ahí justo en el bordecito de cuando estos sistemas empiezan a colapsar. Y está el ozono, la capa de ozono, que es de las pocas variables que están en un funcionamiento como normal, en la medida en que en los 80 los gases que estaban destruyéndola, se hizo un protocolo para evitar la destrucción de la capa de ozono, y dicen que al 2050, si es que todo sigue en la tendencia, esta capa debería estar reconstruida. Estas 3, entonces, variables más macro, que son las que ordenan el funcionamiento global del planeta, está acompañada de otras 4 que ayudan a amortiguar los daños o efectos que tiene el planeta. Y en estas variables es donde estamos más colapsados. La primera tiene que ver con la biodiversidad. Hoy día justo leí una noticia que decía de que los científicos hablaban de que la tasa de extinción de especies está siendo cada vez, está incluso como superando las estimaciones que ya traían. Estamos viviendo la 6ª extinción masiva. Es mucho más rápida y mucho más grande que la última gran extinción masiva, que fue cuando estaban los dinosaurios, y por lo tanto es una variable que está totalmente disparada y que no tenemos claridad sobre cuáles van a ser esos efectos, cuáles son los efectos a largo plazo que trae esto. Otra variable tiene que ver con el uso de suelo, con el cambio de uso de suelo, que la deforestación, el proceso de urbanización, la humanidad por primera vez en la historia de la civilización está viviendo más en ciudades que en campo. Eso pasó hace el 2018, pasamos a que más de la mitad de la humanidad vivía en la ciudad, y eso hace una presión sobre los usos de suelo. Luego está el ciclo biogeoquímico, que son sobre todo... Francisca, pon en silencio tu... Ay, disculpa. Gracias, no te preocupes. La otra variable que está totalmente sobrepasada son los ciclos biogeoquímicos, que tienen que ver con el uso de nutrientes, generalmente asociado a la agricultura, de los abonos que son sintéticos, y eso genera un cambio en la química del suelo, también en la química de los ríos, porque el fósforo es arrastrado a las cuencas, y por lo tanto ahí también hay una situación bien grave de cómo estamos contaminando con químicos el suelo y el agua.
Otra variable son el uso de agua dulce, que todavía no estamos en un colapso, digamos, de eso, pero en términos globales, pero en términos, por ejemplo, locales como Chile, es una de las variables más críticas, sobre todo porque el desierto se está acercando a las zonas más pobladas, que son el centro. Y luego hay otras variables que los científicos todavía no tienen cómo medirlas, que son las no calculadas, que tienen que ver con la carga de aerosoles, es decir, todos los químicos que están en la atmósfera que no sabemos cómo medirlos, y luego las entidades nuevas, que son todos los metales pesados y todos los químicos producto de la actividad industrial, que todavía no tenemos bien cómo medirlos, pero sabemos que son importantes para el total del funcionamiento del planeta. Entonces, esta situación nos muestra, por un lado, la crisis sistémica que estamos viviendo en términos ecológicos, y por otro lado, esta pregunta que plantean estos científicos cuando proponen este modelo, que es, la civilización humana solo ha podido florecer en un momento bien específico de la historia, que es esta era geológica que se llama Holoceno, por el clima, por las condiciones planetarias y ecológicas, permitió el sostén de la vida, y en este caso de la vida humana, ¿cierto? Y eso es lo que hoy día está en juego cuando miramos la situación en términos globales, porque estos grandes patrones de estas variables que les cuento, eran cosas que pensábamos que eran inamovibles, que estaban estables, que eran una condición estable del planeta. Pero justo ahora vemos de que en realidad esas condiciones no son estables, y que nosotros, la civilización humana, ha impactado en esas grandes variables, y que por lo tanto este espacio que ha permitido la vida en los últimos 2000 años está en crisis. Y está en crisis por la forma que ha adquirido la ciencia, la tecnología, nuestros valores como civilización en los últimos 200 años en el mundo occidental. Entonces, lo que plantean estos científicos es que si es que el anillo verde es el espacio seguro, ellos proponen un límite en donde dice, de aquí para adelante ya no sabemos cómo se va a comportar el planeta. No sabemos hay tal nivel de incertidumbre que no sabemos qué es lo que puede pasar. Y vemos en este modelo, esto es del año 2015, que en términos de biodiversidad y en términos de ciclos biogeoquímicos ya estamos superados. Por lo tanto, la urgencia es real, la urgencia está aquí, y entonces la crisis socioecológica es ahora, ¿sí? Entonces, parte de lo que, este sería como el primer bloque, y termina con esta pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo logramos dañar o impactar en tal magnitud en tan poco tiempo en términos así de escala a largo plazo? Eso sería así como el primer bloque. Entonces ahora hagamos como una pausa para ver el chat, que es la parte entretenida. No sé si es que... A ver, hay como cosas que son más domésticas y otras que son preguntas. La única pregunta que ahora es la última, de si existe un reporte más actualizado, considerando que han pasado 5 años desde que se construyó ese gráfico. Sí.
Yo no conozco sobre como una actualización sobre este modelo, pero, pero por ejemplo están todos los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. En proceso está la evaluación ecosistémicas del milenio, están todas las, o sea, esas así como que se me vienen a la mente así como rápido. Entonces hay reportes como todo el tiempo sobre variables como específicas, pero así de este modelo yo la verdad es que no conozco otro. Pero todas las tendencias muestran más o menos lo mismo. Eso. Estoy revisando el chat a ver si es que hay algo más. Así como en términos de contenido. A ver, creo que se da. Sí. Ajá, sí. Johan Rockström es como el cabecilla de este modelo. Y lo trabajan con un montón de científicos. Y sí, esa charla está muy buena para hacerse una idea más sobre este tema. Ya son luego cosas más. ¿Existe un reporte más actualizado? Ahí está la respuesta. ¿Por qué los científicos no pueden calcular las nuevas entidades, considerando que existen monitoreos, por ejemplo, a cargo del MMA? Claro, el Ministerio de Medio Ambiente genera algunos reportes en torno a gases, pero estos se refieren, por ejemplo, a ciertas sustancias nuevas que están siendo recién descubiertas. Por ejemplo, el caso de las dioxinas, que son una sustancia tóxica, altamente peligrosa, que ocurre por la incineración de basura. Y esta dioxina, que es como una de las toxinas más, o sea, es la toxina más tóxica, valga la redundancia, descubierta, se descubrió hace súper poco. Y en realidad no se sabe cuáles son como los efectos de eso. Lo mismo pasa cuando se descubren ciertos metales o se empiezan a insertar ciertos metales o ciertos materiales nuevos que no sabemos realmente cuáles son los efectos a largo plazo de su uso. Entonces, a eso se refieren esas nuevas entidades. Y ahí están tirando un dato súper. ¿Cuál es la diferencia entre crisis socioambiental y crisis socioecológica? En realidad no hay demasiada diferencia. Algunos prefieren ecológica, otros prefieren socioambiental. Yo personalmente los uso indistintamente. Puede haber como una diferencia de enfoques en el sentido de que, por ejemplo, la economía ambiental es una escuela más asociada a la teoría más neoclásica, es decir, más más liberal, diríamos, mientras que la economía ecológica se basa en estudios más críticos, diríamos, más heterodoxos de la economía, y mete como las variables de la termodinámica o otras ciencias naturales en la ecuación. Pero en mi experiencia no hay demasiada diferencia como teórica en el uso de crisis socioambiental o socioecológica. Lo interesante es que se ha puesto como un término en donde ya no hablamos de crisis ecológica como algo como que estuviera pasando solo en la naturaleza, sino que estamos vinculando lo social con los efectos ecológicos. Entonces, eso me parece que es lo relevante en el sentido de que permite visibilizar o darnos cuenta de que no hay una cosa sin la otra. Nuestra forma de producir y de consumir es la responsable de los impactos en el medio ambiente, ¿sí? ¿Las variables del modelo son solo ambientales? Sí. Este modelo viene desde la llaman ciencias de la Tierra,
tratan de hacer estos modelos que reconocen la incertidumbre, la no linealidad, la dificultad para predecir cómo se van a comportar las variables y la interdependencia de estas variables. No son variables que puedan ser analizadas cada una por sí sola, sino que hay interacciones, retroalimentaciones entre ellas. Y entonces se preocupan como del tema de estas grandes variables planetarias, pero justamente lo que vamos a ver ahora, a continuación, es cómo se explica esta crisis socioecológica, y vamos a decir, se explica por la sociedad y por las decisiones que hacemos en términos sociales. ¿Sí? Podemos repetir cuáles son las 3 variables más importantes. No es que sean las más importantes, sino que son las más macro, que son cambio climático, capa de ozono y acidificación del océano, que es cuando están los gases de efecto invernadero, llueve, y esa lluvia, que la llaman lluvia ácida, llega al océano y el océano cambia de pH, es decir, se vuelve más ácido. Y eso tiene muchos efectos, desde el plancton hasta los corales, entonces afecta mucho la biodiversidad y la fertilidad del océano. Entonces, por eso es una de las grandes variables. Dioxinas, además se bioacumulan. Sí, correcto. ¿Puede dar un ejemplo de cómo el ciclo biogeoquímico se ve afectado en gran medida en Chile? Yo hablaba de que en gran medida en Chile estaba afectado por el tema del uso del agua dulce. Pero en Chile, por ejemplo, con el tema de los monocultivos, de la agricultura intensiva, somos un gran usuario de productos para mantener la fertilidad de la tierra, ¿cierto? Los fertilizantes. Entonces, esa acumulación artificial de fertilizantes genera efectos de contaminación de suelo, principalmente, y en muchos casos esas sustancias son arrastradas por los ríos, que entonces también llegan al mar. Entonces, por ejemplo, todas estas explosiones de algas que suceden a veces en lagos o en la costa, tiene que ver con ese fenómeno, con que como son fertilizantes, desequilibran las tendencias más naturales del lago o de los ríos o del mar, y hace que, por ejemplo, cuando se acumulan lo suficiente y en una temperatura X, brotan, y eso puede provocar procesos de cambio, por ejemplo, de un lago a un pantano, o, por ejemplo, en el Caribe, cuando hubo esa explosión de algas, cambia el medio ambiente totalmente. Aquí Yadil da el dato de que el 18 de mayo sobrepasamos el límite de uso de los recursos naturales. Correcto, sí. Chile, el primer país latinoamericano en sobrepasar el uso de sus recursos. Está la economía de la dona, que toca los límites planetarios por el lado superior y los límites sociales por el lado inferior. ¿Alguna categoría incluye los microplásticos y antibióticos? No tengo claridad de eso. No sé si los considera. Me parece que no. Voy a averiguar. Les cuento la próxima clase. ¿Por qué en el gráfico de integridad de la biosfera y el ciclo biogeoquímico están divididos en dos? Integridad de la biosfera, después lo podemos revisar, pero ahí es solo biodiversidad. Pero el biogeoquímico, porque uno hace referencia a los nitratos o todos los fertilizantes de nitrógeno, y el otro hace referencia al fósforo. Entonces, por eso está dividido en dos. Microplásticos, entidad nueva. No estoy segura, pero puede que sí. Lo voy a revisar. Si se tienen identificados ya variables, se tienen identificados qué actividades las provoca y qué tanto es amortiguable, ahí vamos, sí, aquí vamos. No por este mismo grupo, pero sí, efectivamente hay toda una literatura que se hace cargo de eso,
de las causas. ¿Cuál es la parte de la biodiversidad que está sobrepasada? Está en roja y en la otra en plomo. La vemos al tiro porque me voy a fijar. ¿Hay algún gráfico sobre esto del Estado en Chile? No, yo no conozco que se haya aplicado esto en el caso chileno. Sería interesante. Respondiendo a la pregunta del bloque, yo creo que llegamos a esta crisis por las economías capitalistas y su modo de explotar la naturaleza, además del crecimiento exponencial de la humanidad y por ende sus necesidades. Al mismo tiempo que el capitalismo crea falsas necesidades, promueve valores de consumo y sobreproducción. Súper, vamos a ir a todo eso ahora mismo. Y sí, va muy en la línea de tu respuesta. Ahora con el COVID, va a ser interesante cuánto podría llegar a bajar la emisión de gases. O sea, sí, si no mejora la situación con este stock mundial, mal pronóstico tenemos. Sí, eso de hecho ya está pasando. Había muchos mapitas dando vuelta, por ejemplo, sobre los temas del nitrógeno, la contaminación atmosférica, y efectivamente ha habido una disminución. Pero todos los científicos están medios escépticos con que eso vaya a ser una tendencia, en el sentido, porque muchas veces eso, cuando hay una reactivación económica, hay un efecto que se llama de rebote. Entonces, justamente, muchos ya estamos junto con la gente de SCAC y muchas otras organizaciones, ya estamos empezando a hablar sobre la necesidad de una reactivación económica resiliente, es decir, que ponga en consideración todas las variables ecológicas para que justamente no exista este crecer por crecer o que sea como una prioridad que no considere las otras cosas. Lo interesante del COVID, a mi parecer, es que ha permitido que nos demos cuenta que podemos cambiar muy rápidamente. Entonces, que cuando hay una urgencia, nos adaptamos a eso. Y eso yo creo que genera como un precedente también para la crisis climática. Ya. Voy a seguir, porque igual nos queda N por ver. Hay unas personas que no han podido ingresar, estaban en Oh, pending. perdón. Ya. Ya. En China disminuyó mucho la contaminación, pero cuando quitaron la cuarentena, eso, fue incluso peor a la que estaba antes. Claro, a eso se refieren con el efecto rebote, y por ejemplo, China ya anunció su plan de reactivación, como triplicar la producción mensual y así. Entonces, es complicado y es justamente porque no se ha dado la discusión de cómo sobre este vínculo entre calidad ambiental y desarrollo económico. Entonces, ¿cómo llegamos a la crisis? Y vamos a ir como desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, así como de una forma así bien, ¿cuál fue como como el análisis? El análisis fue que se analizaron, disculpen que estas cosas estén en inglés, no las encontré en español y no me dio el tiempo para cambiarlas, pero básicamente lo que muestran es que la degradación ambiental, que está en azul, las tendencias de este sistema Tierra, si yo tomo cualquier variable que indica contaminación o daño ambiental, desde 1950 hacia adelante, hay un proceso de aceleración en el daño. Entonces podemos tomar cualquiera, desde el uso de la deforestación la pérdida de los bosques tropicales aquí abajo, la acidificación del océano que comentábamos recién, el aumento de las emisiones de metano, todas tienen una aceleración. Y esa misma curva se evidencia cuando miramos las tendencias socioeconómicas, que tienen que ver con población, con crecimiento económico medido en el PIB,
con inversión extranjera, con el uso de fertilizantes, con el uso de energía, con el uso del agua, con el uso de la producción de papel. Pareciese ver entonces una correlación casi perfecta entre degradación ambiental y crecimiento de la producción y el uso de materiales. Incluso indicadores que usamos como progreso, como por ejemplo el crecimiento económico. Entonces, y que todas esas tendencias crecieron o aumentaron, se aceleraron desde los años 50 en adelante, es decir, posguerra. Entonces, cuando se hace este acople, decimos, bueno, hay una correlación entre nuestra forma de consumo, producción y la degradación ambiental. Y una de las primeras formas como de explicar esto es a través de un modelo creado por un grupo de científicos, entre ellos los más importantes son los que generaron el informe del Club de Roma sobre los límites al crecimiento, y lo que proponen en los años 70, o sea, es hace harto rato ya, pero que sirve porque es bien esquemático en su forma y nos sirve para generar la conversa, es que el impacto ambiental es algo así como una ecuación o un producto de 3 variables. El crecimiento poblacional, la abundancia material, es decir, el crecimiento económico o el uso de materiales, y que está modelado por la eficiencia tecnológica. Entonces, lo que plantean estos autores es que mientras crezcamos poblacionalmente o en el uso de recursos, va a haber mayor impacto ambiental, y la tecnología sería la forma de modular el impacto ambiental. Entonces, en términos políticos, el tema del impacto ambiental en general siempre se vio como, porque ya, la población y hacer así como una ordenanza mundial para dejar de reproducirnos, no parece demasiado, no tiene demasiado apoyo popular, ¿cierto? Puede venir bien en alguna sociedad totalitaria estilo China, pero exportar esa idea es poco realista en sociedades occidentales democráticas representativas. La abundancia material, es decir, dejar de consumir o producir como producimos, vamos a decir que es como algo así como la piedra angular de la promesa de desarrollo, y por lo tanto tampoco se puede poner muy en cuestionamiento. Hoy por hoy vamos a conversar más sobre eso. Y entonces la tecnología aparecía como la gran solución para evitar el impacto. Y entonces aparecen todas estas, los discursos que siguen siendo los discursos más importantes dentro de la discusión sobre la crisis ecológica, que dicen, mira, en realidad tenemos que mejorar nuestros procesos, tenemos que confiar en que la ciencia y la tecnología van a generar soluciones para los problemas que tenemos hoy, y a medida que seamos más eficientes, vamos a poder usar menos recursos, ¿sí? Entonces esta es la forma más clásica de comprenderlo, y que a pesar de que es de los años 70, no ha cambiado tanto en términos así como macros, o no ha cambiado en las como espacios de poder y de toma de decisiones globales. Luego se propone agregar la variable comportamiento como otra variable que puede impactar en la degradación ambiental, porque dicen, bueno, si es que yo tengo conciencia de mi comportamiento y tomo ciertas decisiones, impacto menos en términos ambientales. Y eso es como una nueva también, como derivada que es interesante de analizar. Entonces, veamos así paso a paso. El crecimiento poblacional en perspectiva. Veíamos que es una de las grandes curvas que se aceleran
esta aceleración ocurre desde 1800 en adelante, que coincide con los adelantos de la medicina, en general, sobre todo, ocurre al principio, como en siglo XVIII-XIX, más porque se permite que la mortalidad infantil caiga por el aumento de tendencias de higiene. Entonces se permite que los niños crezcan y por lo tanto se reproduzcan más. Y al final del siglo XX tiene que ver más con el aumento de la esperanza de vida a medida que los países adquieren mejores condiciones sanitarias, de vivienda, etc. Pero el hecho es que, y aquí les dejo una página que tiene en vivo, va mostrando el número de nacimientos, de muertes y el crecimiento poblacional en el mundo. Está súper interesante. Entonces, efectivamente la población es un tema. Se ha cuadruplicado en los últimos 30, 50, no me acuerdo exactamente. Se me olvidó el dato, así que no le voy a meter la mula. Pero el hecho es que se ha acelerado exponencialmente, y voy a ver si encuentro por ahí mi apunte. Pero algo, me acuerdo solo de que se ha cuadruplicado en cierto radio de tiempo, pero en ese tiempo el crecimiento económico se ha 16avo, o sea, se ha multiplicado 16 veces. Por lo tanto, si es que, y parte de la hipótesis de este curso es que más que la superpoblación, el punto clave ha sido cómo hemos puesto el énfasis en el crecimiento económico, que implica en sí mismo el uso y sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, no me acuerdo exactamente en cuánto es el radio, pero el hecho es que mientras en un periodo de tiempo la población se cuadruplicó, en el mismo periodo de tiempo el crecimiento económico se multiplicó por 16 veces. Y eso mismo ocurre en términos del consumo de energía. Aquí vemos que hubo una primera etapa en donde el consumo estaba basado hasta 1925, 30, por acá, estaba basado en leña y en carbón. Luego hubo una transición hacia el petróleo, y hoy sigue siendo nuestra principal fuente de combustible. El gas también está adquiriendo cada vez más importancia, pero vemos que el grueso está utilizado por combustibles fósiles, y los biofuels es en realidad la materia orgánica, es decir, la leña fundamentalmente, que se ha mantenido estable como una base de combustible. Y que hoy por hoy en muchos casos se le considera como combustible renovable, y por lo tanto mucha deforestación tiene que ver con la sustitución de combustibles fósiles por combustible renovable, pero que en realidad es bosque. Por lo tanto, es igual de complicado en términos ecológicos. Y se acuerdan que les decía de que la tecnología y la eficiencia tecnológica se ha tomado como en el discurso público como la forma más, como la solución. Bueno, en términos como agregados, si es que miramos eso, en realidad es como para ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos logrado ser eficientes en términos de materiales. Por ejemplo, comparado con 1980, el uso de materiales ha caído por unidad producida. Hacemos cosas con menos cantidad de material. Pero en términos agregados, la extracción de materiales se ha mantenido estable y se ha mantenido correlacionada con la población, y que proyectada está correlacionada con el crecimiento económico. Por lo tanto, no es que porque
estemos siendo más eficientes en términos tecnológicos, estamos consumiendo menos, sino que pareciera que si es que ahora, en vez de con 1 kilo de cobre, podía hacer 100 chips, antes podía hacer 100 chips, ahora puedo hacer 200, pero no estoy dejando la mitad del cobre que necesito porque estoy siendo más eficiente, sino que en realidad el uso de los materiales se ha mantenido y ha aumentado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, somos más eficientes, pero no estamos dejando de consumir. Y eso pone en duda, entonces, si es que la tecnología va a ser la única solución o va a lograr ser la solución para la crisis ecológica y socioambiental. ¿Y cómo llegamos? Ya, se acabó, segundo bloque, segundo bloque de la tarde. ¿Cómo vamos? Preguntas. Aquí, 48, China. Muchas veces reactivación se hace por medio de industria de la construcción, que es muy contaminante. Inicia alza 1950. El problema del comportamiento es que es individual y no genera tanto impacto a nivel macro, a menos que países enteros cambien el comportamiento. Sí, correcto. Y ahí vamos a hablar harto de eso la próxima semana, en el sentido de que justamente la dimensión política toma mucha importancia, porque las tendencias individuales nos sirven porque en términos de coherencia, en términos de inspiración para otros, para influencia de tu núcleo cercano, es importante, pero por la urgencia y por la necesidad de cambios estructurales y macro, ya lo sabemos en Chile, el tema de la organización es muy, muy importante, y por eso la dimensión política tiene mucha importancia. Ahora, hay ejemplos súper interesantes de cambios de comportamiento como no organizados con efectos globales. Uno de ellos, y que está súper bien documentado, es el tema de la dieta y el cambio de dieta desde omnívoros con presencia de carne a dietas vegetarianas y veganas. Eso no ha sido, o sea, obviamente hay muchas organizaciones detrás empujando por esto, pero es un cambio que podemos hacer individualmente mañana como una decisión de vida y que tiene un efecto súper alto en términos de la industria cárnica de animales, y que ha generado una tendencia y un cambio y una apertura de nuevos mercados vegetarianos y veganos súper importante. El año pasado en Estados Unidos fue la primera vez que no hubo un crecimiento de industria animal y por el contrario uno de los países que más consume carne en el mundo fue la primera vez que no creció. Y eso es porque hay un cambio de conciencia individual respecto a la carne, que es malo en términos medioambientales, es malo en términos de salud, y por lo tanto ese cambio, que es súper personal, tuvo como un correlato en las disposiciones del mercado y en las disposiciones como globales. Entonces, no es como que tengamos que escoger, sino que funciona como ahí, como un complemento. Con respecto a la fórmula planteada, ¿cómo son establecidos la eficiencia tecnológica? Ya que si aumenta la eficiencia debería bajar el impacto, pero al estar multiplicado sube. Me quedó esa duda. Sí, es verdad. No, en realidad, en términos de fórmula, tienes razón que debería ser así como dividida. Como que me faltó una flechita como que crece, crece y disminuye. Entonces sí, tienes razón ahí, Variña. Creo que se refiere a la eficacia del aprovechamiento de energías y materiales, las dos cosas. Pero algo macro está formado por muchísimo micro, así que creo yo que es muy relevante el comportamiento, sí. Es parte del asunto. La comparación entre población y crecimiento económico. El rango de años se los voy a buscar, porque no lo tengo ahí. Se cuadruplicó de 1900 a 2000, en 100 años, puede que hayan sido esos 100 años. Pareciera
que para producir energía es casi inevitable destruir el ecosistema. Interesante. El comportamiento individual es muy importante. Sí. Hay una paradoja. Sí, eso. Es exactamente, o sea, de hecho lo que les estaba relatando sobre eficiencia tecnológica puesta en duda es parte de la paradoja de Jevons, que es justamente este efecto rebote, en donde si es que no se ponen límites a la explotación, tiende a subir igual, aunque sea más eficaz como por unidad. Eso, entonces ahí tiene un buen ejemplo Roxana, como pasa por ejemplo al aumentar la capacidad de las autopistas y hacer más eficientes, no se usan menos, se usan más. Súper. La dimensión política y el cambio de paradigma hacia lo colectivo es clave. Creo firmemente que una salida a largo plazo es la educación ambiental. Súper. Lo personal es político. Sí, cada vez más, además. Grupos de afinidad van cambiando el mundo. Súper. El cambio de alimentación es clave. Dejar de comer carne. Súper. Súper. Y acá, ¿quién está? Carla, el modelo fomenta las nuevas necesidades, entonces aunque haya más eficiencia, se sigue consumiendo. Súper. Por eso es necesario el cambio de modelo. Educar críticamente a la población. La ciudadanía debe ser consciente y estar más preparada. Las medidas de transformación para combatir el cambio climático son multidimensionales. Mucho metano, sí. La estructura social que promueve y sostiene el alto nivel de consumo se enfrenta a decisiones individuales. Creo que hay que operar sí o sí en los dos niveles. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Dale, seguimos entonces. ¿Cómo vamos? Uy, nos queda media hora y ha pasado tan poquito de la materia. Voy a ir más rápido. Que la parte de las preguntas es la parte más entretenida. Dale. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a partir como de la parte más superficial? Seguimos viendo así como datos, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir a como, vamos a bajar un peldaño más hacia abajo sobre cuáles son estas raíces filosóficas que sostienen estos fenómenos que estamos revisando. Entonces, en general, y aquí está como mi sesgo profesional de socióloga, los sociólogos estudiamos mucho a la sociedad moderna, que es la que nació en Europa en el siglo XVIII, ¿cierto? Y que ha sido exportada desde Occidente y Europa hacia todo el resto del mundo. Y vamos a ver pero que es algo que a mí no me enseñaron en la universidad de socióloga, porque las ciencias sociales se preocuparon muy poco del tema ambiental, sino hasta hace poco, cómo todo este cambio de paradigma desde una sociedad tradicional a una sociedad moderna se sostuvo y tuvo éxito por las condiciones y el uso y las nuevas posibilidades de uso del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos usos? Principalmente que descubrieron la forma de utilizar los combustibles fósiles, carbón y petróleo. Entonces, ¿cuáles son estas 4 innovaciones sociales que uno podría decir que son así como las piedras angulares de la modernidad y que permitieron el cambio de paradigma que de una forma tan voraz ha derivado en la crisis ecológica? La primera que voy a nombrar es la ciencia. La ciencia y tecnología le podríamos poner el apellido, porque la ciencia y la posibilidad de poder, a partir de la ciencia moderna, entender el funcionamiento de la naturaleza, ya no como que nosotros éramos parte de la naturaleza, sino que esta división entre sociedad y naturaleza, y la naturaleza siendo descubierta y entendiendo los mecanismos, permitió entender a la naturaleza de una forma nueva, que tenía que ver con esto, con entender cómo funcionaba, cuáles eran sus leyes, poder desentrañar esas leyes y poder entenderla como un mecanismo, como una máquina,
que nosotros podíamos comprender. Y como la podíamos comprender, la podíamos controlar. Y controlar y utilizar a nuestro antojo, porque detrás de eso había una lógica de que los seres humanos, que a eso viene, como tiene raíces probables, o sea, mucho más antiguas, pero que tiene esta lógica de que nosotros nos adueñamos de la naturaleza y podemos descubrirla y podemos modificarla. Entonces, este pensamiento científico derivó en el auge de tecnologías, en donde hoy día estamos como siempre la discusión política o la discusión ética en torno a lo que la ciencia va descubriendo, siempre vamos atrás. Como que la ciencia empuja a la sociedad y corre los límites de lo posible, y la ciencia y la política y la sociedad vamos detrás tratando de atajarla, haciendo una reflexión sobre cuáles son las implicancias de eso y cuáles son los impactos de eso. Entonces la ciencia tiene un rol que es bien loco, porque por un lado nos advierte, y ha sido como la gran esfera que nos ha permitido mostrar y evidenciar la crisis, pero al mismo tiempo es una de las principales responsables de la crisis. Entonces juega este doble rol, uno de que muestra la alarma, y otro que es la creadora, en buena medida, de las crisis. Entonces pensemos en toda la modificación genética, que no sabemos cuáles son las implicancias. Pensemos en todo lo nuclear, por ejemplo. Pensemos en la misma geoingeniería que ahora, por ejemplo, está en boga para ver si es que podemos cambiar algo en la atmósfera para evitar el cambio climático. Son mega procesos científicos que nos ponen que en el fondo no necesariamente ponen el principio de precaución en funcionamiento, sino que arrastran ahí como el límite, corren el límite de lo posible y de nuestra capacidad de modificar a la naturaleza. Entonces, de alguna forma, la ciencia y el pensamiento científico y pensar que nosotros como seres humanos no somos parte de la naturaleza, sino que tenemos esta capacidad subjetiva de poder, irracional, de poder entender cómo funciona, llevó a una idea de que la naturaleza era un objeto que nosotros podíamos apropiarnos, adueñarnos, y entonces implica una forma de comprensión de la naturaleza como un instrumento, con una racionalidad bien instrumental, y que además pareciera que nosotros pensamos que somos sus dueños. Eso viene de aquí, de la modernidad. La segunda gran innovación es el mercado. Hasta antes de la modernidad, el mercado era un espacio físico en donde era ir a la feria. El mercado no era el mercado, esta mano invisible de oferta y demanda que genera precios y que funciona como una suprarrealidad a nuestra vida diaria. Y eso principalmente ocurrió porque se crea el dinero, aparece el dinero como la principal fuente de intercambio. Y eso produce, a su vez, que las fronteras en tiempo y espacio para hacer intercambios fuese cada vez más amplio. Entonces, en conjunto con el descubrimiento de la ciencia y el proceso de colonización de nuevos mundos, y que el mundo se expande porque tenemos más, se crean los trenes, se crean los barcos, tenemos las máquinas a vapor que permite llegar a distancias más lejos. Todo eso permite que el intercambio y el dinero permite que el intercambio se haga cada vez más grande, más global. La globalización entonces empezó en ese momento, en el siglo XVII, con la colonización. Era una globalización más lenta,
pero era un proceso de globalización, en donde Latinoamérica se transforma en lo que provee de minerales, semillas, así como África, así como Asia. Entonces, el mundo se empieza a transformar en una gran fábrica en donde los países tenemos diferentes lugares en la cadena productiva a nivel mundial y en donde el centro del comercio y de los intercambios funciona en los países industrializados, que en el fondo son los que empiezan a consumir la naturaleza. No le vamos a decir recursos, porque justo eso es una lógica bien económica, la naturaleza de los otros mundos. Entonces el mercado y la instauración del dinero es una de las innovaciones sociales más importantes y que explica de alguna forma la centralidad que adquiere el mercado como institución moderna, ¿sí? Y el mercado está así totalmente ligado al proceso de industrialización, en donde, de nuevo, los combustibles fósiles son como la base material en la cual la industrialización nace y se desarrolla. No hay industrialización sin combustibles fósiles. Por lo tanto, y la industrialización es la creación de objetos, ¿cierto?, manufacturados, producidos para cada vez una demanda más grande en el mercado, y en donde genera una migración campo-ciudad. Una de las primeras y más importantes fenómenos tiene que ver con eso, con la pérdida entonces de un estilo económico de vida tradicional basado en la agricultura y en la subsistencia, transita entonces hacia un modelo económico capitalista, en donde la figura del proletario, del obrero, es la principal fuente de valor para la creación de bienes en la sociedad. Y todo eso bajo la nueva configuración política que ordena las relaciones sociales en este nuevo cuadro, que tiene que ver con la creación del Estado-Nación, en donde frente a la desigualdad material que provoca el mercado y la industrialización, hay una promesa de igualdad ante la ley, de igualdad política, en donde una persona equivale a un voto, y por lo tanto la idea de una democracia representativa que permita de alguna forma equilibrar esas desigualdades. Y en donde las ganancias de las industrias a partir de los impuestos genera una legitimidad de estas desigualdades y la estratificación, la nueva estratificación que genera la modernidad. Por lo tanto, la base como social de la crisis socioecológica se basa en estas innovaciones modernas que arrastradas, que luego de 200 años de funcionamiento nos tiene donde estamos hoy. ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, porque tanto el mercado como la industrialización como el Estado se sostienen en la necesidad de mantener la explotación de la naturaleza a un ritmo y a una escala cada vez más grande. Por lo tanto, en un planeta que es biofísicamente limitado, es una isla flotando en el espacio, la economía capitalista, pero vamos a decir productivista, porque en realidad, por ejemplo, si miramos la ideología socialista como una alternativa al sistema económico capitalista, pasa lo mismo, en el sentido de que ahí la discusión no tenía que ver con cuánto se producía, sino que con cómo se producía y la distribución de la propiedad de eso. Pero que la propiedad de la industria, sea del Estado o de los privados, no cambiaba la tendencia que tiene que ver con
la mantención del ritmo y la necesidad de generar un crecimiento infinito en un planeta que es finito. Por lo tanto, detrás de eso, la idea del desarrollo, que en realidad es una palabra relativamente nueva en la política internacional, es de postguerra, Segunda Guerra, o sea, de los años 50 en adelante, se empieza a usar como un concepto, como necesitamos desarrollarnos, países desarrollados y subdesarrollados, pero en realidad sus raíces filosóficas vienen de la modernidad, en donde el bienestar de los países y la meta política de cómo íbamos a generar un mejor bienestar para todos los ciudadanos tiene que ver con muchos otros conceptos que están desde ese tiempo, que tienen que ver con la riqueza, con la búsqueda de la riqueza, del orden y del progreso, con la civilización como una meta, y el crecimiento económico, que era lo que mantenía de alguna forma en expansión tanto la industria como el mercado, y que producía riqueza. Por lo tanto, ese orden de discusiones, que lo estamos viendo así como una gotita, es lo que permite ideológicamente y en la forma de comprender nuestro lugar en el mundo, que permite que haya una continua sobreexplotación de la naturaleza, y en donde nuestro sistema económico se expande a tal punto que necesita cada vez más materiales y genera cada vez más desechos o impactos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pensábamos de que la lógica neoclásica de economía supone que la economía es un sistema cerrado, en donde hay oferta y demanda, consumo y producción, y mientras ese círculo se mantenga, entonces se genera riqueza. Pero no consideró que alrededor de eso habían dinámicas sociales y dinámicas naturales, y la interacción entre esas cosas, cuáles eran los efectos que producían eso. Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son los mecanismos para mantener o aumentar el crecimiento? Y aquí entonces es como que la búsqueda del crecimiento económico es de alguna forma la piedra angular, tanto de la legitimidad del Estado como la legitimidad de la economía. El capitalismo se constituyó como una economía que está basada en la acumulación, y esa acumulación no puede sino ocurrir en la medida en que haya crecimiento. Cuando pensamos en qué es el crecimiento económico, cuando dicen, mira, en los países tenemos que crecer al 3% idealmente, un mal año es 1%, ojalá nunca de crecer, y ojalá nunca estar ahí. ¿Por qué? Porque todo el funcionamiento del empleo, de los impuestos, del consumo, de todo está organizado en función de que el crecimiento se mantenga. Y el 3% significa, en términos así como bien coloquiales, que este año seamos capaces de producir un 3% más que el año pasado. Y por lo tanto, el querer crecer siempre significa que siempre tengamos que estar produciendo y consumiendo más. Y como eso es difícil, y eso ha sido el indicador de la salud de nuestra economía durante años, entonces siempre existen mecanismos para mantener o aumentar ese crecimiento. Y el primero tiene que ver con que la oferta, es decir, que seamos capaces de producir cada vez más. Y ahí entonces los inventos desde el siglo XX en adelante, que tienen que ver con la producción en serie, en donde cada trabajador se hacía cargo de una pequeña parte y se generan grandes industrias en serie, permite hoy más que nunca tener una abundancia de bienes, como nunca antes hemos tenido acceso a bienes. Y eso obviamente tiene un impacto ambiental importante, sobre todo además en un mundo totalmente globalizado,
en donde esas fábricas generalmente no están en nuestros países, sino que están en otra parte, al otro lado del mundo, en donde el transporte y todo tiene una huella ambiental muy, muy importante. Otro espacio tiene que ver con la mercantilización de ámbitos que no suelen estar en el mercado, es decir, el proceso de transformar en un bien de consumo elementos que antes no lo eran. Entonces, la gran innovación en términos históricos del capitalismo, por ejemplo, fue transformar a los seres humanos en mercancía, en el sentido de que se creó el mercado laboral. O sea, el gran mercado creado por el capitalismo, que es la novedad del siglo XVIII, tiene que ver en que por primera vez, no sé si por primera vez realmente, porque en realidad es que por primera vez tú vendes tu fuerza de trabajo por un precio. Hasta antes de eso existían el mercado de seres humanos que eran los esclavos, pero que ahí tú no estabas vendiendo tu tiempo, estabas vendiendo, te vendían y alguien ganaba dinero con eso y era toda tu persona de alguna forma. El mercado laboral lo que hace es que te permite vender tu fuerza de trabajo, es decir, tu tiempo valorizado y que luego tú recibes un salario. Esa innovación del mercado del trabajo fue una mercantilización de tu tiempo. Y luego otros mercados, el arte, por ejemplo, o otros espacios. En Chile, por ejemplo, el mercado de la salud, el mercado de la educación, es decir, de que todo lo que los servicios, los productos que pueden ser mercantilizados, sean mercantilizados. Y acá en Chile tenemos un ejemplo claro en torno a la naturaleza, con el mercado del agua, que se desacopla del valor natural de un río, o se desacopla de la propiedad de la tierra, y se le pone un precio al litro por segundo, y que en donde ya no importa dónde está esa agua realmente, sino que yo la puedo canalizar y la puedo llevar a otro lado. Entonces, esa mercantilización expande también el espacio de operación de la economía. Entonces, la agranda. Eso por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, sabemos que el círculo es de producción y consumo. Entonces, por el lado del consumo, existen otros mecanismos para mantener ese flujo de bienes y servicios. Entonces, una forma de asegurar que el flujo es lo suficientemente rápido tiene que ver con esto que se ha llamado obsolescencia programada, y que tiene que ver con la durabilidad de los bienes. Entonces empezó de alguna forma con una cultura de lo desechable, en donde cosas que antes nosotros no pensábamos que eran desechables, como, no sé, la loza o la ropa, o cosas incluso más grandes como los computadores, electrodomésticos, autos, empiezan a diseñarse desde su fabricación con una durabilidad X que permita que, llegado un momento, tengas que volver a consumirlo. Y eso entonces hay como una cantidad o una escala que permite que tú sigas confiando en el producto o en la marca, pero que tengas que estar comprando más. Y a esta obsolescencia programada, además, se le acompaña de una obsolescencia percibida, porque rápidamente se dan cuenta de que la obsolescencia programada no es suficiente para mantener andando esta ruedita de producción y consumo. Entonces aparece la industria de la publicidad como una de las como dimensiones más importantes del consumo, y en donde los medios de comunicación masiva tienen y la cultura de masas tiene mucha relevancia, y en donde la publicidad entonces
te da la sensación de que necesitas consumir, crea necesidades de consumo que no tienen nada que ver con las necesidades básicas, o crea como la ilusión de que necesitas consumir porque hay una obsolescencia, o sea, una necesidad de cambio en tu percepción. La moda, las tendencias, todas esas cosas sirven para eso. Y luego de parte también de la demanda está toda la creación de la deuda y la expansión del crédito como una forma de, si es que antes el consumo era reducido para una élite, entonces la producción en masa lo que hace es que permite acercar una serie de bienes que antes eran prohibitivos y que ahora se vuelven de acceso común. Y además para expandir eso aún más, entonces te dicen, mira, no es que necesites tener la plata ahora mismo, no es que tengas que escoger entre qué comprar, sino que puedes parcelar eso a través de los créditos. Y Chile es un ejemplo así súper explícito de esa cultura, en donde la mayoría de las familias en su presupuesto familiar está el pago de créditos y funcionamos con créditos, para suplir necesidades incluso básicas, en términos de supermercados, de necesidades más básicas, no solo para consumir cosas como esporádicas, sino que es parte de la base del consumo. Entonces, todo eso en conjunto genera un imaginario de la sociedad del consumo, en donde yo como individuo, más que un ciudadano, más que un productor, más que un trabajador, me transformo en un consumidor, y en donde mi identidad subjetiva y mis valores están modelados por este imaginario, que tiene que ver con qué cosas consumo, qué cosas tengo, que generan estatus, que generan un bienestar basado en el consumo. ¿Y por qué? Porque tenemos asociado de que más dinero, sobre todo en una sociedad como la chilena, totalmente neoliberal, tenemos esta idea de que más ingresos y más dinero va a generar o nos va a acercar a más felicidad. Y el crecimiento económico necesita de eso para validarse a sí mismo y para extender esa creencia o sea, opera en diferentes capas, desde que si es que no crecemos, entonces no progresamos en términos así macro, en términos individuales, si es que no tengo ingresos, no tengo un bienestar asegurado. Entonces, esa idea de un desarrollo orientado a un progreso ilimitado, un crecimiento ilimitado, que se basa en una dependencia creciente de energías fósiles, ya sea carbón o petróleo, y esta comprensión reduccionista del medio ambiente como una cosa que está al servicio de los seres humanos y nada más que al servicio de los seres humanos y que lo podemos controlar, esas tres cosas diríamos que son como la base de la crisis ecológica como crisis de civilización. ¿Y por qué? Porque diríamos, la crisis socioecológica nos muestra no una situación así como, o sea, llega a la base de cómo hemos construido la civilización occidental moderna. Entonces, el antropoceno se visualiza como una crisis de civilización. Y acá estoy tomando una cita de un sociólogo mexicano que se llama Enrique Leff y que ha escrito mucho sobre esto y que es muy interesante. Dice, la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización, de la cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica, ni un simple desequilibrio de la economía,
Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza. Es la pérdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad. No es una crisis funcional u operativa de la racionalidad económica, sino de sus fundamentos y de las formas de conocimiento del mundo. La racionalidad ambiental emerge así del cuestionamiento de la sobreeconomización del mundo, del desbordamiento de la racionalidad cosificadora, de los excesos del pensamiento objetivo y utilitarista. La crisis ambiental es una crisis de las formas de comprensión del mundo. Ahí quedamos por ahora. Son las 8, o sea, son 5 para las 8. Tenemos 5 minutos para preguntas y comentarios. Y la próxima clase, entonces, la idea es que se me quedó toda una parte en el tintero. Calculé pésimo todos los contenidos que podía pasar en 1 hora y media. Pero voy a tratar de hacer así como una síntesis la próxima semana para poder ver lo otro que nos queda. Pero para que veamos como cuáles son las soluciones o las alternativas a este mundo moderno. De nada, gracias a ustedes. A ver, vamos a leer acá qué cosas dicen. Chuta, a ver. Yo creo que es más importante de dejar de comer carne. Nos sacamos tanto dejando de comer carne. Si vamos a comernos 2 kilos de legumbres cada uno, terminaríamos explotando el ecosistema de todas formas. Mira, no es tan así, porque muchos de los alimentos que se producen en el mundo... José Ignacio, tu micrófono es tan... A ver, yo te voy a silenciar. Parece, puedo. Ah, sí puedo, porque soy administradora. Ya. No tan así, porque, por ejemplo, muchos de la deforestación y de los alimentos que se producen en el mundo son para alimentar animales que van a ser después matados para alimentarnos a nosotros. Entonces pasan cosas muy tontas. Por ejemplo, que estamos sobreexplotando los peces que hay en el mar, que son una fuente de proteína mucho más rica que las vacas, y se las damos a las vacas para que crezcan y después nos alimenten a nosotros. Entonces, muchos de los alimentos que hoy día se hacen, o se cultivan en el mundo es para alimentar animales. Por lo tanto, si es que cambiáramos de dieta, no necesitaríamos hacer esa triangulación de lugares, de usos de suelo, y podríamos cultivar entonces más alimentos directamente para nosotros, más que para animales. Así que ahí hay una ventaja. El modelo fomenta las nuevas necesidades, entonces, aunque haya eficiencia, se sigue consumiendo. Ay, parece que esto ya lo había leído. Las medidas de transformación para combatir el cambio climático son multidimensionales. Parece que sí. Ya. A ver, existe una especie de castigo social. Cuando uno intenta implementar cambios individuales para consumir menos, dejar la carne, aún existe una crítica dentro de los núcleos familiares y cercanos. Hace que sea más difícil. Sí, y eso lo vamos a conversar harto la próxima semana, en el sentido de cuáles son como los facilitadores y los obstaculizadores del cambio. Y por eso la organización y las comunidades son tan importantes, y trabajar a un nivel comunitario, porque eso va generando sinergias, refuerza comportamientos que hace que el cambio sea más fácil. Así que ánimo. Aquí ya, mucha gente hablando de su vegetarianismo. El gran problema del capitalismo es que se basa en la manipulación, es decir, entrega finalidades anexas que no cumple, como ocurrió con la promesa que a medida que se iría logrando más eficiencia se iba a dejar de usar tanto bienes naturales, ya que a mayor población. Gracias al progreso de la ciencia, mayor consumidores. Y eso incentiva el aumentar esa hambre de producción y riqueza. Por eso no hay otra opción que controlar la natalidad de forma natural, claro, y trabajar por nuestro planeta. Yo creo que todo lo contrario. Discrepo, o sea,
creo que la población es un tema, pero si vemos la evidencia, efectivamente lo que tenemos que cuestionar es ese modelo. O sea, la sociedad de consumo hoy día no es una, o sea, si todos los países y todos los seres humanos queremos consumir como consumen las sociedades industrializadas de Europa y Norteamérica, es que no hay planeta que aguante eso. No es posible, no es fácticamente posible, es una promesa falsa, es una ilusión. Por lo tanto, si es que queremos seguir viviendo y cuidando el planeta que tenemos que dejar de ver eso como una meta, y eso significa dejar de pensar que el consumo que tienen esas sociedades es el adecuado y dejar de consumir en eso de esa forma. Por lo tanto, yo creo que esa y países como los nuestros, que estamos como ahí justo como como en el momento en que Chile vive muchas realidades. La clase alta consume tanto o más como los países del norte, la clase media consume menos, pero tiene como aspiraciones a llegar a consumir a eso, y las clases menos, vamos a decir, de menos ingresos y más rurales, por ejemplo, viven en otro país y tienen patrones de consumo muy, muy diferentes, y que ellos están mucho más posibilitados de hacer una transición hacia otros esquemas, porque hay posibilidades de hacer esa transición de una forma más, como que no necesitamos desarmar todo. En esos otros países necesitan deshacer muchas cosas. Entonces el problema en Chile es más la desigualdad que todos tengamos que consumir como hoy día un cierto grupo de la élite lo hace. Y tenemos que, en mi opinión, dejar como de ver eso como una meta. Entonces, yo creo que por ahí va como el tema. Otro dato, recomiendo los libros de Murray Bookchin y el confederalismo democrático. Está bueno. Muy pertinente el debate, puesto que estamos a puertas de comenzar de ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad queremos, si necesitamos construir en el contexto de la crisis civilizatoria que nos encontramos, y la urgencia climática en que se nos va cerrando las ventanas de oportunidad que aún tenemos para evitar las peores expresiones de la transformación del clima. Exacto, o sea, si es que la base de la crisis socioecológica es la sociedad de consumo, entonces no podemos aspirar a reproducir esa sociedad de consumo. Y eso significa replantear todos los niveles, desde cómo distribuimos la riqueza que tenemos, cómo evitamos un sobreconsumo, un mal consumo, y cómo dejamos de pensar eso como una meta social, y cómo medimos de otra forma, por ejemplo, el progreso social o el bienestar social. Entonces, tenemos un tremendo desafío, y por ejemplo el proceso constituyente nos va a servir yo espero, para conversar sobre estas cosas. La industria de la moda tiene que ver harto con la obsolescencia programada, los celulares también, todo eso, sí. Necesidades inducidas, sí. También se puede pensar así. Debe haber un giro total en el paradigma tecnológico para pasar de la cultura de lo desechable a la cultura de lo necesario. Bien interesante, la pobreza es superable cambiando ese paradigma, y eso es una decisión que en estos tiempos se está haciendo muy necesario porque los gobiernos liberales y la democracia no basta. Súper. Violeta, muchas gracias. ¿Nos podrías recomendar lecturas? Sí, les puedo mandar. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. ¿Podrías proyectar la última diapo? Ya, lo hago. Muchas gracias. Textos, se los mando. Genial, lo último que leíste, ¿dónde lo encuentro? Se los voy a mandar. Es la introducción de Enrique Leff, Racionalidad Ambiental, así se llama. Creo, muchas gracias, textos, podría, ya. La última diapo, Racionalidad Ambiental, sí. Hay mucha propuesta económica llamada de crecimiento económico, si es que la conoces. Sí, lo vamos a hablar la próxima semana.
es uno de los temas. Muchísimas gracias. Una de las soluciones es el ecosocialismo y estilos de vida más austeros, basados en economías comunitarias de escala humana. Sí, esas son las cosas que vamos a ver la próxima semana. Tenemos que consumir diferente, escenarios perfectos para plantearse nuevos paradigmas y sistemas. Totalmente. Se sobregiran, saludos, de crecimiento económico, lo vamos a ver la próxima semana. Plebiscito por una constitución más verde. Ahí llegamos. ¡Súper! Ya se acabó el tiempo, pero muy buenos los aportes en el chat. Muchas gracias por sus preguntas. Ojalá que la próxima clase tengamos ahí también más tiempo para conversar. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Solo quería Gracias. comentar, a propósito de algunas preguntas del chat, que el proceso de certificación es a las personas que realicen que tomen el 70% más de las clases de una mención. Para considerar la asistencia, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar una encuesta al finalizar cada curso, es decir, en este caso, el próximo martes. Y en esa encuesta, las respuestas de esa encuesta las vamos a considerar como la asistencia a las clases. Les vamos a preguntar ahí si asistieron a una, si asistieron a las dos, y bueno, qué les pareció y un par de otras cosas. Eso. Muchas gracias por su participación y esperamos que la próxima clase no tengamos los problemas técnicos que tuvimos en esta, que era también debido a que era la primera clase. Así que no sé cómo dejar de compartir a Violeta en la pantalla principal. ¿En serio? ¿Yo estuve ahí todo el rato? ¿No se veía la PPT? Solo ahora. Antes se veía... Ah, ya. Ya, qué bueno. Ya pues, estén bien, muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Nada, gracias a ustedes. Gracias por el interés. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por la clase, estuvo muy buena, se pasó muy Chao, rápido el gracias. tiempo. Muchas gracias, Violeta. Sí, igual para la clase. Chao, que estén bien. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. De nada, gracias. Gracias. Voy a finalizar. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, chao.